Chicos, empezamos. ¿Me escuchan hasta ahí? Chicos, ¿me escuchan? Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en la ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Nos habíamos quedado en la ecuación universal de los gases ideales. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Esta ecuación, el pavo ratón que ustedes conocen, como les dije, lo van a utilizar en un problema donde ustedes se den cuenta que la masa ha cambiado. Si la masa ha cambiado, utilizan esta ecuación. Si los gases son diferentes, utilizan esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Y el número de moles es la masa sobre la masa molar. ¿Cuánto vale el R? No te olvides, ¿cuánto vale el R? El valor del R depende del valor de la presión. No te olvides. El valor del R depende del valor de la presión, por favor, ¿ya? No te olvides. El valor del R depende del valor de la presión. ¿Sí? Si la presión está en atmósferas, si la presión está en atmósferas, ¿ya? Si la presión está en atmósferas, si la presión está en atmósferas, el R vale 0.082. Si la presión está en milímetros de mercurio, el R va a valer 62,4. Y si la presión está en kilopascales, va a valer 8,3. Muy bien, Josbel. El R tiene que ser una constante porque sin una constante, es decir, si no pusiéramos una constante, ¿ya ven? Así para explicarte. Si no va una constante, Josbel, no podríamos igualar dos gases. No podríamos igualar dos gases. No podríamos igualar un mismo gas con diferente masa. La constante nos va a permitir que la ecuación sirva para todos los gases. Eso nos va a permitir, por eso lleva una constante. Si no llevara una constante, solamente serviría para un solo gas. ¿Me dejo entender? Cuando lleva la constante, ya funciona de manera universal. ¿Se entiende? Por eso te decía, esta ecuación lo vas a utilizar cuando la masa del gas sea diferente o los gases sean distintos. ¿Sí? Por eso lleva una constante. ¿Entiendes, Josbel? ¿Sí? Perfecto. Otras formas de expresar, en vez de pavo ratón, en vez del N, muchachitos, ponen masa entre masa molar. ¿No? Es lo mismo. ¿Ya, jovencitos? Perfecto. Bien. La densidad. La densidad. La densidad, ¿a qué es igual? A la presión. Ya sabes que M con rayita es masa molecular. La presión por la masa molecular es igual a la densidad por la constante por la temperatura absoluta. La presión por la masa molar es igual a la densidad por la constante por la temperatura. ¿Ya? La presión por la masa molar es igual a la densidad por la constante por la temperatura. ¿Sí? ¿Sí, jovencitos? Claro, le dicen Puma Doroteo, Puma Doroteo, Puma Doroteo, así le dicen. Y la relación de Avogadro. ¿Se acuerdan la relación de Avogadro? Cuando la presión y la temperatura es la misma, acuérdense, cuando la presión y la temperatura es la misma, ¿ya? Entonces el volumen y el número de moles son proporcionales.
Cuando dos gases tengan la misma presión y la misma temperatura, el volumen y el número de moles son proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Son proporcionales. ¿Sí? No se vayan a olvidar. ¿Ya? Y listo. Vamos a resolver ejercicios. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a resolver ejercicios. Así que permítanme, por favor, utilizar estos ejercicios. Vamos a duplicar diapositiva. Esto se va. Esto se va. También se va. Disculpen. También esto de acá se va. Y vamos a colocar el primer ejercicio. ¿Ah? Porque lo han pasado en atmósferas, estimado. Lo han pasado a atmósferas. Los ven, lo han pasado a atmósferas. Ahí vamos a verlo con los ejemplos, Steven, no te preocupes. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. ¿Ah? Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Muy bien, muchachos, vamos a ver. La primera pregunta nos dice lo siguiente. La primera pregunta nos dice, se tiene 425, se tiene 425 gramos de un gas L a 546 Kelvin, 120 litros de 800 milímetros de mercurio. Determine el gas a condiciones ambientales. Muchachos, esto lo vamos a resolver así, ¿ya? Sí lo vamos a resolver. Mira, a ver. Vamos a poner estado, mira, sí, Steven. Vamos a poner estado 1. Estado 1. Y al otro lado, Steven, vamos a ponerle estado 2. Steven, así le vamos a poner estado del gas 1, estado del gas 2. ¿Me dejo entender, Steven? Estado del gas 1, estado del gas 2. Listo. A ver. Masa del gas 1. Masa del gas 1. La masa del gas 1 es igual a 425. Es igual a 425. Masa del gas 2. Masa del gas 2, ¿a qué es igual? Igual también a 425. Profe, ¿por qué? Porque yo no veo que está cambiando. No te dice que la masa ha cambiado. No te dice que se ha escapado gramos, que se ha agregado gramos, nada. Entonces la masa es la misma. Ahora, temperatura 1. Temperatura 1.
546 Kelvin. Temperatura 2. Vamos a poner acá, temperatura 2. Temperatura 2. ¿Ya? Vamos a poner acá igual. La temperatura 2 es la que debe estar a condiciones normales. No sabemos, ahorita te explico. No sabemos, pero ahorita te explico. Volumen 1. Volumen 1 está a 120 litros. ¿Ya? Y volumen 2. Y volumen 2. ¿Sí? Volumen 2. ¿Ya? Es igual a X. Este es el incógnito. X en presión 1. Aquí lo tenemos. 800 milímetros de mercurio. Ahí está. Y un 2. Acá, presión 2. Igual a espacio. Necesitamos un espacio. Es el que está en condiciones que normal. ¿Ya? A ver, hasta ahí. Sí, Gonzalo, puede cumplir para 2. Ya, a ver, hasta acá, respóndame si se entendió el ordenamiento de los datos. ¿Se entendió el orden de los datos? ¿El orden de la información se entendió? Tenemos un gas a 120 litros, a 546 Kelvin, a 800 milímetros de mercurio y es una masa de 425. Me piden qué volumen ocupará ese gas cuando está en condiciones normales. No sé la presión a condiciones normales o no me acuerdo la presión a condiciones normales, no me acuerdo la temperatura a condiciones normales, ¿no? Pero no me hablan nada de la masa y es lo mismo. A ver, Steven, Josbel, ¿se entendió? Steven, cuando no te mencionan nada de la masa, Steven, por ejemplo, te dicen ahí, a ver, tú tienes una masa de 125 y su volumen aumenta, nada más, pero no te mencionó nada de la masa. ¿Qué significa para ti cuando ya no te mencionan más la masa? ¿Que la masa ha cambiado o se mantiene constante? Eso vas a aprender, Steven. Cuando solamente te mencionan una masa y no te dice que se ha perdido o se ha ganado, tú asumes que la masa se mantiene, ¿qué? Constante. Dime, Steven, si me entendiste. Muy bien. Muy bien. Siguiente, entonces. Ya, listo. Ahora, profesor, una consulta, profesor. ¿Cuál es la temperatura en condiciones normales? Acá yo les voy a ayudar. La temperatura en condiciones normales es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Eso es dato. Eso es dato. Eso ya lo tienen que saber, no se olviden. Y la presión a condiciones normales vale 760 milímetros de mercurio. Eso es dato. Eso es algo que ya tienen que saber. ¿Ya? Eso es algo que ya tienen que saber. Muy bien, entonces, muchachos. La masa no cambia. Chicos, la masa no cambia. Jóvenes, la masa no cambia. ¿Cuáles son las que cambian, muchachos? Cambia la presión, cambia el volumen, cambia la temperatura. Steven y Josbel, ¿cuál es la fórmula donde se relacionan las tres matemáticamente? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es la fórmula donde las tres se relacionan? A ver, P por B nada más, P sobre T, T sobre T o pavito, pavito. ¿Cuál es la fórmula que vas a utilizar, Steven? Las tres cambian, Steven. Josbel, las tres cambian. ¿Cuáles van a utilizar?
Muy bien. Perfecto. Vamos a utilizar esa fórmula entonces. Vamos a copiar acá. Insertar. Vamos a insertar. ¿Está? Muy bien. Y acá vamos a poner un igual. Vamos a poner otra. Ya está. Listo. Entonces acá ponemos la presión va arriba. Presión 1 por el volumen 1. Acá al otro lado, presión 2 por volumen 2. Acá va temperatura 1 entre temperatura 2. ¿Está? ¿Sí? Muy bien. Acá vamos a poner 800. 800. El volumen 1 vale 120. ¿No? Acá, 120. ¿Está? La presión 2 vale 760. El volumen 2 es el X. La temperatura 1 vale 273. La temperatura 1 vale 546. Y la temperatura vale 273. Muchachos, ¿cuánto vale el X? Acá vamos a poner X. ¿No? Vamos a poner X. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuánto le salió el X? A ver, dígame. La A. Entonces sale 63,5. Listo, 63,5. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Siguiente, muchachitos. Pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿qué nos dice? Control C. Control B. Control C, Control B. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice 10 litros. La pregunta número 2 nos dice 10 litros. La pregunta número 10 litros de un gas, así dice la pregunta número 2. 10 litros de un gas está a 273 Celsius y 506 kilopascales. ¿Qué volumen ocupará? También, otra vez, mira. Otra vez, vamos a copiar esto al toque. Estado 1 y estado 2. ¿Ya? Vamos a copiar esto. Lo vamos a copiar acá. Ahí está. Entonces dice, el volumen 1 ahora es 10 litros. La temperatura 1 es 273 más 273. Y te va a salir igual a 546 Kelvin. No me dan la masa. No me dan la masa. Esta masa no me dan, muchachos. No me dan la masa. Y su presión ya no vale 800. La presión vale 506,5 kilopascales. Esa es la presión que me da. Ahí está. Mira. Ahora dice, a condiciones normales, ¿cuál será el volumen que ocupa? Otra vez, el volumen me piden a condiciones normales. A ver, Steven, ¿se entendió hasta ahí el ordenamiento, muchachos? ¿Se entendió hasta ahí el ordenamiento?
¿Sí? A ver, dígame si se entendió hasta ahí el ordenamiento, es lo mismo que lo anterior. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la formulita. Vamos a aplicar la formulita, esta formulita de acá. Vamos a reemplazar todo esto mejor, ¿ya? Control C, acá lo reemplazamos, control D. Solo que la presión 1 ahora vale 506. Acá vas a poner 506,5. Volumen 1 vas a poner 10 litros. Temperatura 1, 546. Presión 2, que es las condiciones normales, 760. Y la temperatura, condiciones normales, vale 273 Kelvin. Fíjate, ¿cuánto vale el X, por favor? En la 2, ¿cuánto te sale en la 2? En la 2, muchachitos, ¿cuánto le sale? Dígame, por favor, ¿cuánto le sale en la 2? Ah, muy buena observación. Esto hay que cambiarlo a kilopascales. Hay que cambiarlo. 760 vale 101,3 kilopascales. En vez de 760 vamos a poner kilopascales. Tienes toda la razón. Hay que cambiarlo. La presión tiene que estar en las mismas unidades. 101,3 kilopascales. Y ahora sí, ¿cuánto sale? Ahora sí, ¿cuánto sale, muchachitos? ¿Cuánto sale la 2? Para hacer la pregunta 3, jóvenes. 25 litros. 25. ¿Sí? 5 litros. Seguro. 25 litros brisa. Muy bien. Excelente. Entonces va a salir 25 litros. Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Número 3. ¿Qué nos dice la número 3? Bueno, la pregunta número 3 nos dice lo siguiente. Que tiene un gas encerrado dentro de un recipiente con un émbolo movible, ¿no? Con un émbolo movible, dice así. Con un émbolo movible. No, no tengo. Ya, chicos. La pregunta 3. Un gas encerrado dentro de un recipiente con émbolo movible cuyo volumen total es de 2 litros, 25 y 1 atmósfera. Si a temperatura constante se duplica la presión, el volumen total del sistema es 5. Determinar el volumen ocupado por dicho émbolo. Ya, muchachos, vamos a hacerlo así, ven, mira. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ve? Vamos a aprovechar esto de acá. ¿Ya? Y acá lo vamos a poner. ¿Sí? Muy bien. Escuchen, por favor. A ver. Un gas encerrado dentro de un recipiente con émbolo movible cuyo volumen total es de 8 litros. Chicos, acá el volumen total le vamos a poner 8 litros. ¿Ya? Pero este volumen total es igual al volumen del émbolo, ¿ya? Al volumen del émbolo más el volumen del gas, porque se llama volumen total. ¿Ya? Así solamente como cuando dicen volumen total es volumen de la tapa más el volumen del gas. Se encuentra a 25, ya muchachitos. Acá vas a poner 25 más 273. ¿Cuánto es 25 más 273? Porque tienes que pasarlo a Kelvin. 25 más 273, 298. Acá nos va a salir 298. ¿Ya?
y la presión 1 es de 1 atmósfera. Es de 1 atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Sí. La temperatura es constante, muchachos. ¿Qué significa eso? Que si acá es 298, acá también ¿cuánto es? Ahí también es 298. ¿Estamos de acuerdo? Ahí también es 298. ¿Sí? ¿Ah? Ahí también es 298. ¿Estamos de acuerdo? Y muchachos, el volumen total es 5 litros de miga. Entonces acá vas a poner también volumen total. ¿Ya? Acá vas a poner también volumen total. ¿Sí? Acá, esto también lo vas a colocar acá. Acá es 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí es 5. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, y la presión se duplica. O sea, si acá es 1 atmósfera, la presión acá es 2 atmósferas. Chicos, lo que van a hacer acá, miren, lo que van a hacer acá es lo siguiente. Lo que van a realizar acá es lo siguiente. Escuchen. Van a despejar el volumen del gas nada más, solo del gas. Entonces sería 8 menos el volumen del émbolo. 8 menos el volumen del émbolo. Acá también van a despejar el volumen del gas. Acá también van a despejar el volumen del gas. El volumen del gas será igual a 5 menos el volumen del émbolo. 5 menos el volumen del émbolo. Muy bien. Y van a aplicar la variación de las 3 variables. Esto de acá, todo de nuevo, esto de acá. Control C, acá todo de nuevo, control V. Entonces, la presión número 1 es de 1 atmósfera nada más. La presión del gas es 8 menos el volumen del émbolo. Acá vas a poner 8 menos el volumen del émbolo. Acá vas a poner ya no 1 atmósfera, porque acá se duplicó 2 atmósferas. Acá vas a poner 5 menos el volumen del émbolo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá en la temperatura, nada, porque la temperatura es constante. Acá no vas a poner nada. Acá si quieres pones 1, si quieres, y acá 1. Porque la temperatura es constante. Ya chicos, ¿cuánto sale, muchachos, el volumen del émbolo? A ver, el volumen del émbolo, ¿cuánto saldría? A ver, ¿cuánto va a salir? La pregunta 3. 3 la P. 3 la P. O sea, sale 2 litros. ¿Sí, jovencitos? ¿Salió así? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Siguiente. Pregunta número 4. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Dice, en un calentamiento isobárico, el volumen del gas se incrementa en un 25%. Indicar la variación porcentual en su temperatura, dice así. Indicar la variación porcentual en su temperatura. A ver, vamos a ver. Muy bien, André, yo he puesto que, como me dicen que el volumen total está formado por el gas más el émbolo, entonces yo pongo el volumen inicial total vale 8. 8 es igual al volumen del émbolo más el volumen del gas. Y cuando pasa por un proceso, el volumen total se reduce a 5, André. Entonces 5 también, como es volumen total, volumen del émbolo más el volumen del gas. Pero, André, el volumen que se comprime, André, solo es del gas, ¿ya? No es el total. Solo se comprime el gas. Por eso lo despejo. Ah, ya. Solo debo trabajar con el gas, sí.
Si despejas el gas, te sale el volumen del gas en el primer estado es 8 menos el volumen del émbolo. Y si despegas el volumen del gas en el segundo estado es 5 menos el volumen del émbolo. ¿Se entendió, André? Por eso lo reemplazo como 8 menos el volumen y 5 menos el volumen. Y así obtengo el volumen del émbolo. ¿Se entiende, André? ¿Sí? ¿Se entendió? Siguiente. 4. El calentamiento isobárico, el volumen en un calentamiento isobárico, el volumen de un gas incrementó en un 25%. ¿Cuánto es la variación porcentual de la temperatura? Ya, van a hacer esto. Chicos, proceso isobárico. Proceso isobárico. Cuando te dicen isobárico, es que la presión, ¿cómo es? Una constante. La presión que tiene que ser constante. ¿Ya? No se olviden. La presión tiene que ser constante. ¿Sí? ¿Ya? En un proceso isobárico, la presión es constante. ¿Ya? No se olviden. La presión es constante. Entonces dice que el volumen del gas incrementa un 25%. Cuando te hablan de porcentajes, al volumen inicial ponle 100% siempre. Y de ahí ya tú le aumentas lo que te dicen. ¿Cuánto aumentó? En un 25%. Si el inicial vale 100 y tú le aumentas un 25%, el volumen final entonces, ¿qué cosa es? Un 125%. ¿Ya? ¿Y cuánto varía la temperatura? Muchachos, si no te dan la temperatura inicial, pero te piden cuánto varía porcentualmente, a la temperatura inicial ponle 100% y a la temperatura final ponle 2, ponle X. Ponle X nada más. Ponle X%. Así nada más. Esto bórralo, porque no tiene nada que ver. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula del proceso isobárico? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula del proceso isobárico? ¿Se acuerdan? La fórmula del proceso isobárico es P sobre T. ¿Se acuerdan o no? P sobre T. P sobre T. Porque cuando se mantiene constante, solo me queda P sobre T nada más. Ahí está. Y el volumen 1 vale 100. El volumen 1 vale 100. Y la temperatura 1 también es como el 100%. El volumen 2, muchachitos, el volumen 2 es como que el volumen 2, jovencitos, es como 125. Ahora 125. Y la temperatura 2 es nuestra incógnita, X%. ¿Cuánto sale el valor final del X? ¿Sale 125 también o no? No, si el inicial fue 100, ¿en cuánto aumentó? A E, ¿no? A E, ¿no, muchachitos? ¿Sí? Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, pregunta 5. Vamos a ver la pregunta 5. ¿Qué nos dice la pregunta 5? ¿Qué nos dice la pregunta 5? En un recipiente de 2000 litros se tiene gas carbónico a 1,64 atmósferas y 127. Calcular la masa del gas carbónico. Chicos, miren, en este problema vamos a proponerlo así de. Vamos a copiar. Acá. Borra esto ya. Borra esto. Borra el estado. No hay un estado 2 acá. Léelo, por favor, mientras yo voy borrando. Por favor, esto. Se está. Listo, entonces solamente hay un estado 1 nada más, ¿ya? Donde el volumen 1
vale 2000 litros, dice así. Volumen 1 vale 2000 litros. ¿Ya? La temperatura 1 vale 400. La temperatura 1 vale 400 Kelvin. ¿No? La temperatura 1 vale 400 Kelvin. ¿Sí? La temperatura 1 vale 400 Kelvin. ¿Ya? 1,27 más 273. Ahora, la presión 1 vale 1,64 atmósfera, ¿no? Atmósfera. Necesitamos el R. Ahora sí necesitamos el R, porque la presión no ha cambiado, la temperatura no ha cambiado, el volumen no ha cambiado. El R, digamos, vale 0,082. Y necesitamos el número de moles. Ahí está. El número de moles va a ser nuestra X. ¿Ya? El número de moles va a ser el X. Y vamos a aplicar la fórmula del pavo ratón. ¿Ya? Entonces acá vamos a aplicar la fórmula del pavo ratón. Insertar ecuación. Insertar ecuación, vamos a poner. Y vamos a poner acá la presión por el volumen es igual a la constante por la temperatura por el número de moles. Ahí está. Y lo vamos a reemplazar. Ayúdame a reemplazar. La presión, ¿cuánto vale? 1,64. El volumen, ¿cuánto vale? El volumen vale 2000. El R, ¿cuánto vale? El R vale 0,082. La temperatura, ¿cuánto vale? La temperatura vale 400. Y el número de moles, ¿cuánto vale? N. Ese es nuestro incógnito. ¿Cuánto sale el número de moles? ¿Cuánto sale el número de moles? Vamos a ver. Tenemos ahí 2000 por 1,64 entre 0,082 entre 400. Me sale 100. Pero muchachos, aquí no te piden la masa. Entonces dices acá, control C, control V. Tú dices acá, oye, tú dices acá, el número de moles es igual, ¿ya? Y colocas a la masa entre la masa molar. ¿Recuerdas la masa molar? La suma de masas atómicas. Ahí está. Haces esto. Control C, control V. Acá vas a poner 100. Acá vas a poner 100. Acá vas a poner... ¿Cuánto vas a poner? Acá vas a 44. Porque es el dióxido de carbono. El gas carbónico, muchachos, es el CO2. ¿No? El CO2. Y la suma vale 44. Así que, por favor, la masa, ¿cuánto sale? La masa sale... Sale la B. 5 la B, muchachitos. 5 la B. Dime, 5 la B. ¿Está bien la 5? Pregunta 6. Pregunta 6. Ah, la E. La E, la E. Pregunta 6. La E, muy bien. Vamos para la pregunta 6. Duplicar. Vamos todo esto.
Muy bien. Pregunta 6. Dice, en un recipiente de 1200 litros, en un recipiente de 1200 litros, en un recipiente de 1200 litros, se tiene metano a 27 grados Celsius. Determine la presión en el recipiente si existe esta cantidad de moléculas. Ya, muchachos, vamos a hacer esto de esta vez. Vamos a hacer, mira. A ver. Temperatura 1, 27 más 273, va a salir 300. Volumen 1, 1200. Volumen 1 es 1200. ¿Qué más? Presión 1 es lo que me piden. La presión es la que me piden. ¿Ya? Entonces acá va X. Pero como está en kilopascales, el R va a valer 8,3. Cuando está en kilopascales, la presión vale 8,3 el R. Y el número de moles no lo tenemos. No tenemos el número de moles. Pero, recuerda, el número de moles es el número de partículas entre el número de Avogadro. Acuérdate, el número de partículas entre el número de Avogadro. Si recuerdas, entre el número de Avogadro. Ahí está. Entonces tú dices acá, ya, entonces tú dices acá, esto es igual a n igual a, pones acá el número de estas moléculas, ahí está, ¿no? Pones todas las moléculas entre lo de Avogadro, entre el número de Avogadro. ¿Ya? Entre el número de Avogadro, así vas a poner, ¿sí? El número de Avogadro vale 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Eso vale. Esto de acá, vamos a ampliar su tamaño, ¿ah? Vamos a ampliar su tamaño, listo. Muy bien, muchachos, ¿cuánto sale el N? El N saldría igual, muchachitos, a, vamos a dividir, a ver, déjenme dividir, 12,046 entre 6,022, me sale 2 exacto, 2, 20, sale 20 exacto, el N sale 20 moles, el N sale 20 moles, ¿ya? El N sale 20 moles, vamos a poner acá N minúscula 20, y ahora sí, utilizamos el Power Ratón, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuánto vale la presión? X. Esta presión es X. ¿Cuánto vale el volumen? 1200. ¿Cuánto vale el R? 8,3. 8,3. ¿Cuánto vale la temperatura? 300. Ahora es 300. El número de moles ahora vale 20. ¿Cuánto vale el X? 8,3 por 300 por 2 por 10 entre 1200. Vale 41,5 kilopascales. Ahí está. ¿Cuánto sale? 41,5 kilopascales. Esa es la presión. Ahí está. Y esto se va. No es necesario. ¿Se entendió? La 6 es la. ¿Se entendió? La 6 es la. Steven, porque cuando la presión te piden en kilopascales, Steven, cuando la presión te piden en kilopascales, el R vale 8,3. El R va a valer 8,3. ¿Ya, Steven? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. La última para su pasito, ¿ya? La última para su pasito. A ver, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Número 8. Número 7. Número 7. Es parecida a la número 7, ¿no? Parecida, ¿no? Vamos a copiar acá todo esto.
Ah, temperatura, ¿cuánto vale? Allá de frente es 450. De frente es 450. Presión, ya nos dan la presión, 83 kilopascales. Nos piden el volumen del gas. Ah, acá incógnita es el volumen. Y tiene átomos. Ah, nos dan átomos ahora. Nos dan átomos. Entonces acá vamos a poner en vez de 12, 30. Acá en vez de 0,46, 115. 10 a la 23. Igual el número de abogados es igualito. ¿Y cuánto sale el número de moles? A ver. 30 por 15 entre 0,22. 30.022 y nos sale 5. Nos sale 5 nada más. Así. Y lo copiamos acá. Y reemplazamos. X es el volumen, la presión le pongo 83. 83. 8,3. La temperatura le pongo 450. El número de moles le pongo 5. ¿Cuánto sale ahora el volumen? A ver, sería 3 por 50 por entre 83. 225. ¿Hay clave? 225. ¿Hay clave, muchachitos? 225. Excelente. Jorge Tafur, la osmólisis es un proceso donde tú puedes separar un gas de una mezcla, un gas de una mezcla de gases. Eso se llama osmólisis, proceso para separar un gas de una mezcla de gases. ¿Sí? Esa es la osmólisis. Muy bien, jovencitos. A ver, hagan su examen, por favor, y nos vemos a partir de las 12:30 para hacer el aprende, ¿ya? El aprende, por favor.